pecado de Adán vino a ser el pecado de todos los descendientes. Todo el género humano es en Adán unido, como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Bueno, entonces, de hecho, ya habíamos mencionado esto, ¿verdad? Para garantizar que la gracia de Cristo sea un efecto en cadena para todos sus descendientes, San Pablo especialmente piensa que el pecado también es una cadena para todos los descendientes de Adán. Es decir, que así como en Adán todos somos solidarios, todos somos el mismo, formamos la misma familia, todos somos iguales y pertenecemos a esta familia también. Y por lo tanto, entonces el pecado también nos afecta a todos nosotros. Esto que le sucede a Adán, nos sucede a todos nosotros. Bueno, también de la misma manera, la gracia de Cristo se propaga a todo el linaje humano, pero en este caso por medio del bautismo. Seguimos, Laurita. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos con la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del estado preternatural? Hablamos de tres estados: el estado preternatural, el estado natural y el estado sobrenatural. Recuerden que lo escribí ahí. Adán y todo el linaje de Adán estábamos llamados a un estado preternatural, con una gracia especial. Pero el pecado destruye este estado preternatural y aparece el estado natural en el que vivimos los seres humanos hoy en día. Pero la gracia de Cristo eleva este estado roto, que se llama natural, lo eleva no al estado preternatural, sino todavía más arriba, ¿verdad? A un estado sobrenatural. Seguimos. Pero sabemos que por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana, cediendo al tentador. Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Este pecado personal de Adán es diferente de todos los pecados de cada uno de nosotros, porque ese pecado destruye la naturaleza, el estado preternatural. Nuestros pecados no destruyen nuestra naturaleza, en cambio el pecado de Adán es tan grave que destruye la naturaleza. Seguimos. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia original. Por eso, aquí subrayen eso. Por eso, el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es decir, es un pecado contraído, no cometido. Es un estado, no es un acto. Los pecados normalmente son actos, ¿verdad? Algo que hago que ofende a Dios, que ofende a mi naturaleza humana. Pero el pecado original no es algo que yo hago, es algo que yo soy. ¿Me expliqué? ¿Queda claro? Es lo mismo que la santidad. Hay una santidad de estado.
todos somos santos, pueblo santo, asamblea santa, pueblo sacerdotal. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Todos somos santos. Pero no todos actuamos santamente. ¿Ok? De la misma manera, el pecado original no es un acto, es un estado. Bueno, por último, 405, Silvia, 405. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. No es una falta personal. ¿Ok? Así es que cuando me dicen, ¿verdad?, que van a bautizar a un niño y alguien reclama, ¿pero para qué lo bautizan si ni pecados tiene? No es que haya cometido pecados. Ciertamente un bebé, un niño, pues no puede cometer pecados. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero no es el pecado que comete, sino con el que nace por su estado destruido, estado preternatural destruido, convertido en un estado natural como es el nuestro, ¿verdad? Nuestra naturaleza. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, el sufrimiento y el imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. Ok, entonces hay otro término importante, ¿verdad? La inclinación natural que traemos nosotros al pecado se llama concupiscencia. No es pecado, La concupiscencia no es pecado, es la inclinación, la debilidad que tenemos de caer en el pecado. Adán y Eva originalmente fueron creados sin concupiscencia, sin inclinación. Y lo vemos cuando Eva se defiende de la serpiente diciéndole aquella mentira. Es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Eva, con toda claridad, se defiende. Pero la serpiente toca la fibra más íntima cuando le dice, es que serás como Dios. Y ahí es donde sí, no puede soportarlo y cae. Bueno, ahí vamos a dejar todo lo que es el pecado original, porque bueno, es todo un tema en la teología moral. Me interesa que se queden con eso. El pecado original no es algo que hago, es algo que soy, que contraje como herencia de Adán y que borra el bautismo. Bueno, pero vamos entonces al número 410. Es la parte más importante, ¿verdad?, sobre el pecado. 410. ¿Yolanda? Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo muy misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje de Génesis ha sido llamado protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de esta. Ok, lo habíamos mencionado cuando dijimos, ¿verdad? Primero, que Adán y Eva no murieron al instante, ese mismo día, como estaba sentenciado originalmente. No murieron. Y además, porque Dios les sale al encuentro para rescatarlos y prometer
aquello de que de su descendencia, ella te pisará la cabeza y de su descendencia nacerá alguien que te va a derrotar, ¿verdad? Y sabemos que ese es el protoevangelio, el primer anuncio de la buena noticia de Cristo. ¿Okay? Bueno, aunque aquí termina, 412 también. Roger, por favor. Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde. Porque esta es una pregunta importante, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Dios bajó hasta la hora de la tarde a encontrarse con Adán y Eva? ¿Por qué no, cuando vio Dios que la serpiente empezó ahí a dialogar con Adán y Eva, pues no bajó en ese momento y le dijo, ¡búscatela! ¿No? Esa es la pregunta que hay de fondo. ¿Por qué se tardó Dios? ¿No? Buen método. Sí, bueno. A ver, Roger, continúa, por favor. San León Magno responde. La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino. Nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en la bendición del cirio pascual, oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. Ok, entonces no hay respuesta real a por qué Dios permitió el pecado. Pero lo que sí hay es para qué lo permitió. Y es que de esa manera Dios iba a manifestar su gran poder y su gran misericordia. Porque Él lo que quiere que sepamos es que de las cosas más malas puede sacar las mejores. ¿Okay? Y eso es seguro, como les decía la otra vez, es seguro de lo que Jesús iba platicando con los caminantes, los peregrinos de Maús, cuando les empieza a hablar en todas las escrituras acerca de la resurrección. De cómo todas las escrituras hablaban de cómo el Mesías tenía que padecer. Y seguro, como les dije la otra vez, le citó a José, ¿verdad? El soñador, el que fue vendido por sus hermanos a Egipto, fue una cosa terrible, pero de ahí sacó Dios la posibilidad de salvar a su pueblo. Porque entonces su hermano, ya encumbrado en la corte real, les da el alimento que necesitan. Bueno. Ok, eso es el pecado. Hasta aquí llega el origen del pecado, pero más adelante el catecismo hará otra reflexión sobre el pecado que no quiero que la dejemos hasta más adelante. Me interesa que profundicemos un poquito más porque es un tema sobre el que, híjole, tenemos mucha malformación. Vamos a tomar el número 1850. Sáltense hasta el número 1850. ¿Ya? Ya. Bueno, estamos en otra fase del catecismo. Aquí el catecismo, utilizando los 10 mandamientos, nos habla acerca de la vida humana, ¿verdad?
y en particular nos va a hablar del pecado. Reina, ¿puedes leer el 1850? El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado, es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Y entonces, pues, les invito a que subrayen esta afirmación de San Agustín, ¿verdad? Que va todavía más al fondo sobre qué es el pecado. Si bien es cierto, es una desobediencia a los mandamientos, pero va más allá al fondo y dice, el pecado es amor de sí hasta el desprecio de Dios. O sea, ego. Primero yo, después yo, y al último yo. Esta expresión que resume esa frase de San Agustín y que nos explica más a fondo qué es el pecado. Bueno, ahora el número 1854, Rosy. La gravedad del pecado mortal y venial. Conviene valorar a los pecados según su gravedad. La distinción entre el pecado mortal y venial, perceptible y en la escritura, será impuesto la tradición de la Iglesia. En la tradición, no en la traición. En la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. Ok, entonces, primer dato, hay pecados mortales y veniales. Es decir, no todos los pecados son iguales. Hay unos que son más graves, otros que son menos graves. ¿Cuál es el pecado mortal? ¿O qué hace? A ver, Cristi, por favor, 1855. El pecado mortal destruye la calidad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, refiriendo del bien inferior. Un bien inferior. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre. Recuerden que hay distintos dones. San Pablo, en la carta a Corintios, dice, pero aspiren a los dones más excelentes. Y luego entonces suelta aquel himno de la caridad. Aunque yo tuviera las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, nada soy. Aunque repartiera en limosna todos mis bienes y me dejara quemar vivo, pero si no tengo amor, si no tengo caridad, de nada me sirve. Ya lo dice, el amor es comprensivo, es especial, no tiene envidia, espera sin límites, perdona sin límites, soporta sin límites. El amor como el don más importante que nos da Dios. Tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, pero la caridad es la más importante de todas. El pecado mortal destruye ese don de la caridad, esa fuerza de amor que recibimos del Espíritu Santo. Interrumpe totalmente
el contacto de la gracia. Es como si, estando debajo de una cascada, yo me saliera totalmente de esa cascada. Ya no recibo esa agua que me limpia, me renueva, me refresca. Estoy desconectado de esa vida. ¿Cuál es el pecado venial? Continúa. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende, firme, Y la hiere. El pecado venial, por el contrario, es un pecado que me aleja de esa cascada, pero sigo sintiendo la brisa, de alguna manera, obvio, esto lo que nos dice es que hay no una distinción entre mortal y venial, sino hay todo un abanico de pecados que van desde el más mortal hasta el más venial, ¿verdad? No es que estos son de así y estos son de acá, no. No existe el blanco y el negro, es una sucesión de tonos entre un pecado y otro, ¿verdad? Y entonces depende de qué tan lejos esté de la cascada, es que es más difícil experimentar ese amor. Estás allí en la cascada, ya no te pega de lleno en tu cabeza, pero lo sientes, la agüita, pues sigues vivo, ¿verdad? La cascada todavía tiene brisa, ¿verdad? Pues la sigo donde esté lejos, pues la sigo sintiendo. No, pues ya no estoy ni en la brisa, pero el agüita del laguito que hay me refresca. Pero ya me salí al desierto totalmente. Ahí ya es el pecado mortal, ¿verdad? El pecado grave. Hay distintos grados. No necesariamente. Como nos va llevando poco a poco, y hasta donde no nos da el agua ya. Normalmente vas gradualmente yéndote al pero de repente no necesariamente el pecado venial te lleva al mortal, te puede regresar a la gracia, ¿verdad? 1856, Catalina, por favor. El pecado mortal ataca a nosotros el principio vital, que es la caridad. Necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que realiza ordinariamente el marco del sacramento de la reconciliación. Se realiza ordinariamente en el sacramento de la reconciliación. El pecado mortal necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios que ordinariamente se consigue en el sacramento de la reconciliación. ¿Cuándo hay que confesarse? Bueno, aquí lo que nos dice es que el pecado mortal requiere ordinariamente la reconciliación, este sacramento. Pero, a ver, más exactamente, ¿cuándo es pecado mortal un pecado, verdad? Bueno, pues vamos a leer el número 1857. Tere. Para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Tres requisitos para un pecado grave, mortal, de estos que interrumpen totalmente la gracia y que requieren ordinariamente la confesión. Tres requisitos. Primero, primero, ahí dice, materia grave. Primero materia grave, luego conocimiento y consentimiento. Es decir, la
materia tiene que ser grave. Segundo, tengo que estar plenamente consciente. Tercero, tengo que ser libre, que sea una decisión libre, ¿verdad? Dice deliberado consentimiento. 3 condiciones para que sean un pecado verdaderamente grave. Y entonces ahí es donde tenemos que investigar. ¿Cuándo es un pecado? ¿Cuáles son estas 3 cosas? Primero, materia grave. 1858. Guadalupe. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. Entonces hay grados de materia grave, ¿verdad? Y sí, yo creo que a todos nos queda claro que quizá lo más grave sea matar, ¿verdad?, al prójimo. Pero también para nosotros, grave es la ofensa directa a Dios. Directa a Dios. Una ofensa directa a Dios. Eso también es materia bastante grave. Sobre todo si se trata de una herejía, de una apostasía. Son graves. Dejar la religión, apostatar, decir, no, eso de Cristo y la iglesia son puras tonterías, yo ya, adiós. Eso es la apostasía. O cambiar de religión, no, y ahora yo soy musulmán, ya de eso de Cristo no me interesa. La idolatría también, ¿verdad? Esa es otra cosa terrible, ¿verdad? Ya no voy a adorar a Dios, ahora voy a adorar a mi santa muerte. Eso es grave. Entonces la materia es importante. ¿De qué se trata? ¿Cuál es ese pecado? Y, por ejemplo, matar es más grave que robar. Pero también no es lo mismo robar a los padres que robar a Walmart, ¿verdad? Y no es lo mismo robarle el sustento a una ancianita, todo lo que es su fortuna o su dinero, poco o mucho que tuviera, a robarle al mismo Walmart un caramelo. Estoy arrancando un pelo al gato y le estoy quitando la vida prácticamente a una anciana, ¿verdad? ¿Me explico? Aunque robar es malo, hay distintos grados de robar, hay distintos grados de matar. No es lo mismo matar a un niño porque me cayó gordo, porque no me gusta, porque es un mariconcito, ¿verdad?, a matar a alguien en defensa propia o en defensa de mis hijos. Viene ahí un asesino con el cuchillo y quiere matar a mi hijo, y yo, en defensa propia o de mi hijo, me peleo y lo aviento y se pega en la cabeza y se mata. Lo maté, sí, pero fue en defensa propia, en defensa de mis hijos. ¿Me explico? Es totalmente distinto. ¿Qué será más grave? ¿Matar en defensa propia o robarle a mis ancianos padres el dinero de su cuenta y pelarme con eso y dejarlos abandonados? Segunda opción. La segunda opción. Porque lleva intención. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que en materia es más grave matar,
hay atenuantes que vienen en esto que yo les estoy, en esos otros dos factores. ¿Cuál es mi intención? O sea, ¿con qué libertad lo estoy haciendo? ¿Con qué intencionalidad lo estoy haciendo? Entonces viene la conciencia. También es el segundo elemento. El conocimiento que tengo de las cosas. La claridad mental que tengo sobre eso. Una persona que no tiene claridad mental no se le puede imputar un pecado grave. Si un niño mata a su padre porque se enojó, encontró la pistola y le disparó, bueno, pero el niño no tiene plena conciencia, su mente todavía no está desarrollada para eso. Entonces el pecado no es mortal. Y la libertad con la que yo ejerzo eso. A ver, creo que aclaro un poquito más adelante. También correr a sus padres de su casa para apropiarse de los bienes. No sé, depende. Oye, estoy corriendo a mis padres de una casita que tienen ahí abandonada, que ellos de repente van, pero tienen 50 casas en las lomas. No, son mis casas. ¿Ves? ¿Cómo si hay Para determinar la gravedad del pecado no es nada más decir, esto. No. Hay que entender el contexto, la gravedad de las cosas, la situación concreta de tanto conocimiento y qué tanta libertad. Sobre todo, oye, es que yo me estoy muriendo, no tengo casa para mis hijos, pues ya le volé la casa a mis papás, pero pues tienen otras 50 casas en las lomas, ¿Es un pecado grave? En absoluto. ¿Me explico? Estamos, claro, exagerando, ¿verdad? Pero es para ilustrar cómo distintas situaciones no necesariamente son el mismo tipo de pecado. Influye mucho el interior, la realidad de la persona. El pecado mortal, 1859, Rodrigo. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Ok, entonces es importante la capacidad de entender lo grave de ese pecado. ¿Sí? Si yo no entiendo lo grave que es la apostasía, entonces, a pesar de que es un pecado grave, bueno, pues no es tan grave en realidad. Es que yo nunca fui educado en el catecismo ni en una familia cristiana y me hablaron de Mahoma o de Buda, ¿verdad? Y empecé a oír y me gustó, ¿verdad? No es que yo reniegue de Cristo, pero pues me cambié a esto porque ahí sí encontré yo, porque ahí me hablaron de la verdad y la compasión y yo quiero ser así. Bueno, entonces cambia la gravedad. Y luego está la ignorancia voluntaria, 1860. Tú no tienes catecismo. Tú sí, a ver. 1860. Dice la ignorancia involuntaria puede disminuir, aún excusa la ilegalidad de una falta grave. Ok, entonces la ignorancia involuntaria puede disminuir
y aún excusar la imputabilidad de una falta grave, la ignorancia involuntaria. Es precisamente lo que les decía. Es que yo no sabía que la apostasía fuera una cosa grave, ¿verdad? Pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia del hombre. Entonces, bueno, claro, siempre hay una conciencia interior que te está diciendo aguas, porque eso puede ser malo, ¿no? Entonces, no queda totalmente excusado, pero sí disminuido esa gravedad. Entonces, con esto lo que yo quiero decirles es, caray, realmente cometer un pecado grave, mortal, es muy difícil, sobre todo para alguien dentro de la fe. De hecho, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero de hecho las confesiones de los pecados graves no existían en el origen de la iglesia. Lean todos los sagrados textos y van a encontrar que no habían ritos penitenciales. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos era difícil que cometieran un pecado grave. Y yo puedo casi meter la mano al fuego, porque por ustedes es muy difícil que alguno de ustedes, consciente, libremente, cometa un pecado mortal. Y voy a tocar un tema difícil, el aborto. Cuando una mujer, ¿verdad?, tiene que tomar esa decisión, en términos generales, supongo, porque no soy mujer y no he estado en esa situación, ¿verdad?, pero por lo que he visto en la historia del confesor, tomar una decisión así es terriblemente difícil para la mayoría de las personas que están en la iglesia. Sí, he conocido otras que no, me embaracé y ahorita voy a abortar, ¿no? Pero porque no tienen ni conciencia, ni formación cristiana, ni nada. O sea, estoy hablando de gente totalmente alejada de la iglesia. Pero normalmente una hija o hijo, porque también a veces participan en ello, largaron, no se cuidaron, qué sé yo, víctimas del momento, de la pasión, de qué sé yo, se embarazan, pero están en circunstancias terriblemente difíciles. Tomar una decisión así es difícil que sea con ganas de matar a ese niño. O sea, consciente y libremente. Otro, el suicidio. Una persona que se suicida. Antes ni las dejaban enterrarse en los panteones católicos, ¿verdad? En una iglesia aquí en este atrio, hace 50, 60, 80, no sé cuántos años funcionaba todavía este panteón. No lo hubieran dejado enterrar allí porque había muerto en pecado mortal. Se iba directo al infierno. A ver, un momento. ¿Quién se suicida consciente y libremente? Alguien toma esa decisión en un estado límite, ahogado en deudas, abandonado por su familia, con unas terribles depresiones, porque 1000 cosas están alrededor de una persona que toma una decisión así. Por lo tanto, es una decisión totalmente libre. Está forzado a eso. Y solo Dios ve el corazón de esas personas y de cada uno de nosotros. ¿Y saben? Lo libres, lo intencionales, aun cuando sea una materia muy grave, y solo Dios es el que puede.
nosotros en la iglesia y sobre todo a nosotros pastores nos toca dar guías, ¿verdad? Pautas. Pero no son normas universales porque cada caso es distinto para cada persona. ¿Mató? Sí, pero defensa propia. Hay que aceptar que hubo un artista, un cantante que mató a su novia con 7 puñaladas. Yo pregunté a una persona, oye, ¿qué pasó? Es que es un maldito y todo, dice otra persona, no digas eso. Porque lo hizo, no en su conciencia, sino en su enojo, en su ira, en lo que pudiera pasar. Ahí es donde se dice. Son las atenuantes, ¿verdad? De hecho, hasta en derecho, en el derecho penal, ¿verdad? Existe eso, las atenuantes de un delito. No es lo mismo un homicidio doloso que el homicidio culposo. O sea, hay distintas formas de abordar un mismo acto. Depende de todas las circunstancias que rodean a la persona. Los jueces tienen que buscar las circunstancias externas, pero también hay las circunstancias internas de la persona. Todos nuestros actos están afectados por distintos elementos en nuestra libertad. En particular, esto también va a servir, por ejemplo, a la hora, en otro contexto totalmente, no estamos hablando del pecado, del matrimonio. ¿Por qué existe la anulación de un matrimonio? La iglesia anula un matrimonio, más bien no lo anula, sino lo declara nulo porque cuando los esposos se casaron no fueron plenamente conscientes o plenamente libres de ese acto. Y me ha tocado. Los esposos se casan, durante el matrimonio hablaron de los hijos y qué bonito, la familia, pero a la hora de que ya están casados, no quiero ahorita, no, después, no. Y resulta que la esposa no quería tener. Ese matrimonio no es válido. Se declara nulo. ¿Por qué? Porque se realizó sin conocimiento de la verdad, de la intención real que tenían los esposos, en este caso concreto el esposo. O, otro que también me tocó, una mujer que era sometida, golpeada, humillada por sus padres, retenida, ¿verdad? No salía de la casa. En fin, una cosa espantosa, la antigüita, ¿verdad? Digámoslo así. El papá trae a un señor ya mayor a la casa y esta hija ve en ese señor la oportunidad de salirse de su casa, ¿verdad? El señor pide la mano, el papá le da la mano, se casan, pero resulta que este es peor y no lo dejan ni salir, tampoco la dejan ni salir, siendo su esposa. Ella tramita la anulación matrimonial y procede. ¿Por qué? Porque ella no se casó libremente, fue víctima de un sometimiento involuntario, ¿verdad? Estaba encarcelada y su única salida era esta. Entonces, no se casó para establecer un matrimonio, sino para salir de su casa. Entonces, no está la intención. Noten ustedes, entonces, cómo la intención influye mucho sobre el pecado, sobre los actos del hecho. ¿Ok? Y bueno, hecha esta reflexión, espero que esto quede un poquito más claro, ¿verdad? No porque robaste, no porque tuviste sexo con alguien, a fuerza es un pecado grave. Hombre, no es lo mismo que yo
vaya con una prostituta, a que yo tenga relaciones sexuales con mi prometida y nos vamos a casar la semana que entra, ¿verdad? Es totalmente, un contexto totalmente distinto, ¿no? Prácticamente el otro pues, no es pecado, porque pues, ya está a la puerta del matrimonio, ¿verdad? En cambio el otro es claramente un pecado, la prostitución es un pecado. ¿Me explico? Una misma cosa, una misma materia que parece grave, puede quedar matizada totalmente, ¿verdad? Bueno, a mí me surge una duda con todo esta. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el factor que yo debería de considerar para saber si debo o no debo de confesarme? Y lo que hice, o sea, a lo mejor pudiese yo justificar una falta que cometí, una ofensa que fue grave hacia mi esposa. Y que a lo mejor justificaría el por qué lo hice, ¿no? Yo puede decir, pues a lo mejor no fue una ofensa tan grave, entonces no necesito pues ir a confesarme. Pero en otro caso que me ha sucedido, pues a lo mejor me siento tan mal 1 o 2 días después de lo ocurrido que siento esa necesidad de hacerlo, pero no sé si haya un parámetro como para definir en qué momento sería correcto o no. Es una pregunta interesante porque no es lo mismo el acontecimiento del pecado que mi sentimiento de pecado. También es otra cosa. Por ejemplo, me pasa muy seguido que la viejita que está en la cama y que está al borde de la muerte y que nadie la visita y está sola y siente la necesidad de confesarse. Es que soy muy pecadora, Padre. Necesito confesarme. O me dicen a mí, ay, es que la viejita dice que vayas a confesarla porque dice que está muy pecados muy graves. ¿Cuándo se confesó? La semana pasada. ¿A quién fue a matar? ¿A quién le robó de tal manera que produjo la muerte en la otra persona? No, está en la cama y tiene pecados mortales. O sea, una cosa es que yo sienta que tengo pecados y otra cosa es que realmente estén ahí. Primer caso, primera cosa que me dices tú, Rodrigo, no depende de nuestros sentimientos, aun cuando ciertamente, por eso está la conciencia moral, que no es lo mismo que la conciencia psicológica. Habría que hacer distinción entre una y otra. La conciencia psicológica de esta viejita es, pues me siento sola y necesito hablar con alguien, ¿no? Ese es lo que hay en el fondo. Con la conciencia moral. Interesante. Primero, ¿qué tanto el daño es objetivo o es subjetivo? A partir de eso que me peleé con mi esposa, la relación se acabó. Ahora, y la cosa cambia. Me peleé con mi esposa, pero al día siguiente ya estamos muy contentos. Entonces, no fue tan grave. ¿Me explico? Entonces, es muy difícil. Yo no lo puedo decir desde afuera. Normalmente, para que haya un pecado grave, tiene que ser también materia grave. Violación. Ah, es que violé a mi esposo. Pero ¿cómo los esposos no se pueden violar? Sí, sí se puede. Claro que sí. Cuando la otra persona te dice que no quiero, no estoy dispuesto, no. Y sin embargo ahí voy. Eso es violación. Y la violación es materia grave. Sobre todo si además la emborraché o la golpeé, ¿verdad? ¿Me explico, Rodrigo? Depende. Primero tiene que haber materia grave para que el pecado sea grave. Pero
Pues puede ser que no haya materia grave y que haya un pecado grave, hijo. No creo. Pero sobre todo está que tanto, aquí esto es quizá lo más importante para nosotros los cristianos. ¿Qué tanto hice esto con el objetivo de ofender directa y absolutamente a Dios? Porque esa es finalmente la raíz del pecado, ¿no? Ponerme yo como Dios y hacerlo a un lado. Entonces, con eso que estoy haciendo, estoy decididamente convencido de que estoy haciendo a un lado a Dios y me pongo por encima de Él. Híjole, insisto, yo creo que no hay un católico normal, practicante, que pueda hacer algo así. ¿Puedes pelearte con Dios? Es otra cosa muy distinta. Todos nos peleamos con Dios. Todos nos peleamos con Dios. Y todos podemos decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué hiciste esto? Porque así lo hizo Jesús. No, en la cruz. Pero eso no quiere decir que estoy atentando contra Dios. Y bueno, sí, vamos, Rodrigo. No creo que haya, salvo una situación de pecado grave, no sé, violarla, matarla, robarle todo su dinero, ¿verdad? Y dejarla en la calle. Yo creo que en general es difícil que haya un pecado grave entre los esposos. Ahora, el proceso puede irse agravando hasta llegar al famoso divorcio, ¿verdad? Donde esa ruptura ya es total. Eso puede ser que sí. Una infidelidad que sería una infidelidad con conciencia de que lo estoy haciendo, esto sí sería un pecado. Sí, pero ¿lo estás haciendo consciente y deliberadamente? ¿O las circunstancias del matrimonio te están llevando a eso? ¿Me explico? Estoy muy bien con mi esposa, tengo una muy buena relación de comunicación. Pero hoy quiero ir a hacer esto. Eso es un pecado. ¿Me explico? Pero si las circunstancias ya son demasiado difíciles en la pareja, hay pleitos y resulta que me topo con la novia de la juventud y me seduce y no es lo mismo. Espero no escandalizarlos, es evidencia. Y son cosas que uno tiene que aprender, sobre todo como cristiano, a distinguir. Pecados mortales es muy difícil que un seguidor de Cristo que está en un grupo, que lee la Biblia, que viene a misa, no venir a misa el domingo, ¿es un pecado grave o no? Depende. La materia puede ser, ¿verdad? No voy a misa porque ya odio a Dios, ya no quiero saber nada de eso. Y depende también de las circunstancias, padre, no pudo venir enfermo porque tenía que estar. Bueno, por supuesto que si estás enfermo no hay ninguna gravedad. También si ya estás en una edad avanzada, no puedes salirte, tú tienes riesgo de caerte. No, ¿verdad? De hecho, el Código de Derecho Canónico dice que a partir de los 75 años prescriben las obligaciones de la Iglesia para los adultos mayores, a partir de los 80, no, hasta los 80. Ya no tengo la obligación del ayuno, la abstinencia. Entonces, a ver, depende también incluso eso de qué tan grave es. Oye, entonces puedo comulgar, ¿no? Vamos a ver. Ahora vamos a la confesión. El otro punto que quería hablar de esto. Dios mío, ¿qué hora es? Ya se acabó.
Lástima que se acabó. Bueno, la próxima vez vemos la cuestión de la confesión. ¿Vale?